bien, pues vamos a hablar de los beneficios de las cirugías cuando se utiliza la tecnología en tercera dimensión. Y quiero agradecer al doctor Andrés Callejas, él es cirujano plástico, para platicarnos de este tema. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en tu casa en Código Salud. ¿Cómo logran ustedes, los cirujanos, los especialistas, trabajar de la mano con la tecnología, en este caso con las herramientas que te dan en tercera dimensión, cuarta dimensión, una visión importante para saber cuándo vas a trabajar directamente con un paciente? Por supuesto. Conforme ha avanzado la tecnología fuera del área de la medicina, también el área de la medicina se va empapando de esto. Entonces, de unos años a la fecha, estamos utilizando todas las herramientas que nos proporciona la tecnología, y una de ellas es la realidad virtual y los modelos en tercera dimensión, para poder establecer algunos parámetros para nuestros pacientes, tanto en cirugía reconstructiva, que es lo que comentaban hace un momento, como en cirugía estética. Entonces, de hace unos años a la fecha, aproximadamente 5 o 6 años, ya se tiene la tecnología en la que podemos hacer un escaneo de diferentes partes del cuerpo y con esto dar una proyección y tener un efecto en tercera dimensión para poder operar al paciente, que él vea cuál sería el resultado posible a un futuro. Esta, digamos, es una visualización de cómo puede quedar el resultado de lo que se quiere hacer, Sí. Llámese cirugía reconstructiva o estética. Así es. En la actualidad lo podemos hacer principalmente de 3 áreas en general, que es el área de la cara, el área del busto y el área del cuerpo. Entonces, dependiendo de la cirugía que vayamos a realizar, podemos hacer diferentes cambios, por ejemplo, tamaño de la nariz, forma, el ancho, el dorso, la proyección, algunos ángulos, y eso nosotros lo realizamos en un modelo en tercera dimensión, que es un modelo computarizado, pero se lo mostramos al paciente. Al final no es un resultado 100% fidedigno, pero se han hecho muchos estudios en donde alcanzan un 99% de Es altísimo, efectividad. es casi la totalidad, es lo más cercano a lo que se modeló en realidad virtual que se le presentó al paciente a la realidad, Así ya es. después de hecha la cirugía, ya Correcto. sea estética o reconstructiva. Así ¿En es. dónde se utiliza más? Ya nos dices que se encara, por ejemplo, en determinadas partes del cuerpo, en reconstrucción mamaria. Este dato es Así bien es. interesante, porque finalmente venimos de platicar precisamente del cáncer de mama, y a muchas mujeres precisamente les preocupa cuando le hacen la cirugía para retirarles las mamas. Claro. Ya hay prótesis, pero ya se puede hacer una cirugía reconstructiva con esta tecnología para dejarles, por ejemplo, unas mamas a su gusto, si lo decimos así. Así es. Alguna vez lo habíamos platicado también en una entrevista. Cuando se hace una resección de la glándula mamaria por algún tipo de cáncer, puede ser que sea solamente de un lado. Y entonces en el lado contralateral tenemos que hacer algunos cambios, ya sea levantamiento, colocar un implante, colocar un expansor, dependiendo. Entonces, con este tipo de tecnología podemos nosotros mostrarle al paciente qué es lo que podríamos hacer en el lado afectado, pero también en el lado sano, para que quede lo más simétrico posible en ambos casos. Y por ejemplo, en el rostro, ¿qué es lo que más pide la gente? Nariz. Nariz. La cirugía, la rinoplastia es una de las cirugías que más se realizan. La más común, sí. Es de las más comunes, y con esta tecnología podemos observar cómo quedaría una nariz. La gente aquí siempre tiene como ese miedo de que al modificar la forma y la figura de la nariz se modifique la totalidad del rostro, ¿no? Entonces aquí ellos pueden ver un aproximado de cómo van a quedar y qué tanto va a cambiar su cara respecto a esta cirugía. Y ahora, es bien interesante porque finalmente es ponerles en la mesa del consultorio pues un avance de cómo se pueden ver después de la cirugía. Y es casi a lo que pida el cliente. De alguna manera, no explícitamente así, porque tú como especialista le puedes decir, mira, puede modificarse, pero no es como que quieras cambiar el rostro de la noche a la mañana, y a lo mejor tú también le tienes que dar una serie de especificaciones y restricciones al paciente. Correcto. Sobre determinadas cirugías y procedimientos, ¿es cierto, no? Exactamente, sí, así es. Nosotros nada más les exponemos una posibilidad de cómo van a quedar, pero también nosotros les tenemos que, en la valoración, les tenemos que indicar cuál es lo mejor para ellos, hasta cuál es el alcance que podemos tener con una cirugía, y obviamente platicarlos y centrarlos de que sus expectativas no sean fuera de la realidad. ¿Y te han llegado a pedir cosas así muy locas? A lo mejor que pidan, por ejemplo, tener la nariz de algún artista, de algún cantante específicamente. Digo, porque se pueden dar casos, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo en cirugía estética, no tanto reconstructiva. Sí. O de la mano. Va de la mano. De hecho, hay pacientes que llegan por algún tipo de lesión
que son para cirugía reconstructiva y que su expectativa de recuperación es muy alta. Entonces sí necesitamos platicar con ellos y centrarlos y decirles, ya hubo un accidente, ya hubo una reconstrucción, el resultado no va a ser tan favorable como tú lo quieres. Pero en cirugía estética es en donde más se presenta esto. Afortunadamente de un 100%, no sé, un 20% serán pacientes que exigen detalles muy específicos. Y tú ya platicas con Llegan ellos, con ya le fotos dices si y es posible así o es. no es posible. Nos trajiste tecnología precisamente Sí. aquí al estudio. ¿Qué Sí, es, así doctor? Bueno, lo que se realiza en la actualidad es precisamente esto. Utilizamos una tablet con un escáner, es un aparatito que escanea precisamente la figura de la cara o del busto o del cuerpo. Esto lo que hace es trasladar esas imágenes y hacer un render, un modelo en tercera dimensión. ¿Esta tableta la pones frente al paciente? Esta se pone, ¿La pones así se de pone frente? al paciente y hacemos un escaneo. Por ejemplo, en cuestión de la cara, tenemos que escanear la parte frontal, las partes laterales. ¿Me tengo que acercar? No, ¿O de es hecho suficiente? desde aquí lo podemos realizar. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es poner el escáner en funcionamiento y entonces tomamos la perspectiva de la cara y hacemos el escaneo de manera circular. ¿Ok? Este nos da un render igual en la computadora, se puede hacer en una computadora de escritorio o con la misma tablet, y luego ese render lo pasamos a estos lentes de realidad virtual. Estos lentes se los pone el paciente y Estos. entonces, ¿Y ya puede ver el resultado aquí? aquí va a pasar todo lo que yo estoy manejando en la tablet, Ajá. va a pasar al lente de realidad virtual y entonces el paciente va a ver los cambios que vayamos realizando en la tablet. Por ejemplo, Y con movimiento. con movimiento, con perspectiva, lo ve en un espejo y ve todos los cambios, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la cara, el tamaño de la nariz, la proyección, la forma, cómo va a quedar. En las mujeres se ocupa mucho esto para el busto. Entonces se lo ponen y se reflejan como si estuvieran en un espejo. Y pueden ver el tamaño de los implantes, la forma, cómo va a quedar. Incluso si nos dicen, doctor, me gustaría a lo mejor un tamaño más grande o más chico, Y todo eso lo pueden apreciar directamente. lo cambiamos aquí y lo pueden ver directamente en los lentes. Importante, impresionante el avance de la tecnología, doctor. Anaili Uribe nos pregunta, ¿más o menos es un costo accesible? Esto va, por ejemplo, en algún paquete ya que se hace la cirugía. ¿Cómo ustedes Claro. lo determinan? Esta valoración, junto con la valoración médica y la valoración tecnológica, ya va incluida en su consulta. Ya. Entonces, no necesitan pagar algo extra porque nosotros ya lo incluimos en su consulta diaria. Muy bien, doctor. Obviamente el costo depende de cualquier tipo de procedimiento, pero esta tecnología ya va incluida en Ya su va consulta. incluida. Muy bien. Doctor, desgraciadamente el tiempo nos comió, pero nos preguntan datos, por ejemplo, algún correo electrónico Claro que sí. o redes sociales para que la gente haga contacto. En Facebook nos pueden encontrar como Clínica Plastic and Beauty y en Twitter, Instagram y en un canal de YouTube que tenemos como Plastic and Beauty. Ahí Muy bien. en ese canal pueden ver videos precisamente de cómo se realiza este escaneo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor, por Mariano, haber estado con nosotros. muchísimas gracias. Ya nos vamos. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y esto fue Código Salud.